Decimos dar testimonio de Cristo, de su mensaje, de su palabra. Sin embargo, el Evangelio de hoy nos habla de que el único testimonio válido no es el testimonio de humanos, según Cristo. Eso no quita nada del hecho de que seamos testigos de la resurrección de Cristo. Pero vamos a centrarnos en la polémica que aparece aquí y que nos regala esta parte del Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículos del 31 al 47. Juan 5, 31, 47. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Capítulo 5 de San Juan, versículos del 31 al 47. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Solo digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba. Ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés me creerían a mí porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto que acabamos de escuchar, tomado del Evangelio de Juan, nos presenta esta forma como Cristo, como Jesús, habla del testimonio. Y lo que va a decir aquí es justamente que el testimonio de él quizá para ellos no es válido por una razón, y la razón es que los judíos tenían una manera muy concreta que aparecía en Deuteronomio 19:15, por medio de la cual ellos recibían el testimonio en los tribunales cuando había algún tipo de querella. Entonces, basados en eso, se necesitaba el testimonio de al menos una persona creíble para que el testimonio fuera válido. Sin embargo, si lo vemos, es casi lo mismo que pasa hoy en día en la vida, digamos, de la vida diaria. En los juzgados se necesita tener o testigos o coartadas en los juicios. Jesús puede dar testimonio de sí mismo. Él pudiera hacerlo, pero no sería un testimonio válido. De hecho, lo hace, ¿sí? Y Juan 18, parece 18:14, dice: aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio vale porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. En otras palabras, el testimonio de Cristo es válido, pero para los judíos realmente no es válido. Para la gente de su tiempo el testimonio de Cristo no era válido. Y estas palabras las dijo justamente porque ellos consideraban inválido su testimonio. Y justamente está antes, en Juan capítulo 8, versículo 13, dicen los fariseos: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale. Entonces, por eso él repite esas palabras.
Solo Cristo sabe de dónde viene y a dónde va. Y esta frase aparece más de 5 veces en el Evangelio de Juan y nos quiere hacer entender esa relación que hay con Dios mismo, ¿verdad? Hay que entender que lo que buscaba este texto de hoy es lograr, como dicen los gringos, un match, como ese emparejamiento o esa manera de hacerlo homologable a las tradiciones judías acerca de los testimonios. Sin embargo, esto no es necesario. Ellos querían escuchar a una persona digna, al menos que diera testimonio de lo que Jesús decía, ¿verdad? Por eso vamos a mirar cuáles son los testimonios fuera del mismo testimonio de Jesús que podrían ser válidos y que pues en cierta manera los judíos no aceptaron. El primer testimonio podría ser el testimonio de Juan el Bautista. Para los judíos habría sido suficiente que al ir a Cristo vieran en él aquel mensaje que vio Juan. Juan dijo que Cristo era el Mesías. Sin embargo, en el texto de hoy el Señor aclara, Jesús aclara, está bien el testimonio de los hombres, pero yo no recibo testimonio de hombres. Es decir, él no necesita un testimonio de Juan para tener conciencia clara de quién es. Ese es el testimonio de Dios, más bien el que le da claridad. El testimonio de Juan el Bautista fue muy importante y de hecho si miramos un poco la experiencia de Juan el Bautista, hubiera sido suficiente, que lo que dijo Bautista de Juan Bautista de Cristo hubiera sido suficiente para que lo entendieran como Mesías, pero no lo hicieron. Él se proclamó el precursor y su misión era justamente decir que el Mesías vendría detrás de él. Esto está en el comienzo, capítulo 1 de Juan, nos habla un poco sobre eso, versículos 31 en adelante. Fue muy prestigioso Juan el Bautista en su momento. Fue un personaje excepcional a tal punto que no solamente aparece ese mensaje en los evangelios que conocemos nosotros, sino que también textos de historiadores de la época como el judío Josefo lo tienen. Es parte de la tradición histórica en su momento, porque fue muy poderosa la predicación. Y una de las cosas que él predicaba era justamente a Cristo como Mesías, sin embargo no lo siguieron, ¿sí? Juan el Bautista creó un gran movimiento y los judíos enviaron un grupo a preguntarle a él si él era el Mesías o tenía que buscar a otro. Y él fue claro al decirle que no era el Mesías y que su misión era preparar el camino del Mesías. Juan 1 nos habla de ello. Es un argumento que es bastante claro. Si ellos daban crédito a Juan el Bautista, si lo seguían, si lo conocían, ¿por qué no aceptaban ese testimonio que él daba acerca del Mesías? ¿Por qué no recibieron ese testimonio humano? Aunque Jesús en este momento dice, yo no me amparo en los testimonios humanos. Juan el Bautista era esa lámpara, como dice, que arde y alumbra, y que ustedes por un ratito se dejaron obnubilar por esa luz. En otras palabras, lo que quiere presentar aquí es una imagen muy similar a las imágenes del Antiguo Testamento, donde se presentaba ese profeta con fuerza en su palabra, que ardía y alumbraba. Hablando de Elías, el libro del Eclesiástico lo presenta así como el hombre que de la fuerza del fuego y la palabra que arde como antorcha. Eclesiástico 48 nos presenta a Elías en ese sentido. Pienso que este texto de Juan toma un poco, de Juan el Evangelista toma un poco esa comparación con Juan el Bautista para hablar del poder. Sin embargo, lo que aparece aquí es que ese fuego que se da con la presencia de Juan el Bautista, de un momento a otro desapareció. La gente no le siguió. Después el Señor va a hablar del testimonio que verdaderamente para Él es importante, y es el testimonio justamente de Dios, ¿sí? Cristo no necesita un testimonio humano porque hay un testimonio más grande que se da, un testimonio externo que es mayor que el testimonio de Juan, y es el testimonio de Dios Padre. Un testimonio que se está dando en 3 aspectos fundamentales de los que nos va a hablar justamente ahí de una manera directa, lo va a presentar. Por un lado, en las obras. Lo que dice es que, bueno, el Señor se manifiesta en las obras que hace.
todo lo que son esas obras que hace de milagros, digámoslo en otras palabras, aunque en el Evangelio de Juan no le llama milagros sino signos, es el testimonio. O sea, los milagros de Cristo, y ahí mismo Cristo lo presenta de esa manera, no son obras que Él haga por sí, sino son obras que le permite Dios hacer por su medio. Entonces Él es, en ese sentido, Él es el enviado, Él es el mejor testimonio que se puede dar, es el testimonio de Dios que obra, de Dios Padre, que obra a través de Dios Hijo, con esos milagros que nadie más puede hacer. El otro testimonio grande es el testimonio de las Escrituras, ese testimonio que está en las Escrituras antiguas, de ese camino que debía buscar, el camino en el cual Dios iba manifestando que estaba preparándose al Mesías. Y hay muchos textos que hablan de cómo será el Mesías y ellos no lo entendieron, ¿sí? Los judíos, que eran muy dados a leer las Escrituras, a conocerlas, a profundizarlas, al fin y al cabo no han logrado descubrir lo fundamental que es esa palabra que hablaba del Mesías. Hay otro testimonio, y sería el tercero de estos, sería el testimonio que se da de una manera más íntima. Digamos, es esa relación íntima entre Jesús y Dios Padre. Sí, es una realidad que ellos en cierta manera podrían ver cuál era su relación con Dios. Sin embargo, ellos no se daban cuenta de eso. Era algo más cercano a esa relación personal de Cristo, Jesús, Hijo de Dios, con su Padre Dios. Eso también nos lleva a pensar un poco en cuando empieza a hablarnos de las Escrituras, lo que empieza a decir es, bueno, realmente la comunidad o los que buscan en el Antiguo Testamento, los que buscan en la Biblia encontrar esa fuente de sabiduría, de ciencia, no se están dando cuenta que ahí están los testimonios de ese Cristo, ¿sí? Y que la misma Escritura termina siendo los culpables, porque aún considerándose conocedores de las Escrituras, buscando en ellas, escudriñando, como se dice, no lo han encontrado. Lo que quiere también presentar aquí es hacerles caer en cuenta o mostrarles que las enseñanzas como ellos la estaban haciendo, o el aprendizaje que ellos estaban haciendo de la Sagrada Escritura, lo estaban haciendo equivocadamente, ¿sí? Estaban buscando de una manera equivocada y viviendo de una manera equivocada el uso, digamos, de las Escrituras. La Escritura es fuente de vida eterna, y es un fin de la Escritura y de su enseñanza el que se descubra vida eterna. Eso lo dice Deuteronomio también, Deuteronomio 4. En el Deuteronomio aparece varias veces ese testimonio de las Escrituras. Pero, sin embargo, el problema es que se necesitaba no solamente buscar en las Escrituras, sino vivirlas, hacer la vida en la persona. Y en eso estaban fallando. Se quedaba solo en unos signos externos que no manifestaban realmente esa relación con la Escritura que los iba a salvar. Muchas veces terminaron haciendo que esa comprensión de la Escritura no los dejara ver, por ejemplo, algo que tenían que ver, que era que Jesús era el Mesías y que Dios iba a enviar un Mesías. El Mesías que ellos estaban esperando era completamente distinto a aquel que estaba con ellos, y no se dieron cuenta de eso. También había otros obstáculos de tipo más moralista en esa conexión con la Sagrada Escritura, y él era orgullo intelectual. Muchos de ellos estudiaban las Escrituras como una gloria humana, así como mucha gente hoy en los distintos ámbitos de la vida entran a la ciencia, estudian, se hacen profesionales solo por el gusto de sentirse llamados doctores o maestros. Esa es la experiencia que estaba viviendo en ese momento el pueblo y los que buscaban las Escrituras, los fariseos, los maestros de la ley. Estaban tan centrados más que en las Escrituras en sí mismo, en su gloria, en manifestarse como aquellas personas que sabían y conocían, y entonces eso les hacía realmente que se perdiera el sentido de la sabiduría y la salvación que venía en las Escrituras. Cuando habla aquí también habla de Moisés, y se le habla de esta paternidad de la ley. Pienso que la figura de Moisés que nos presenta el texto de hoy nos debe llevar a mirar la primera lectura de
de la misa del día de hoy, ¿sí? En el sentido de que el pueblo, mientras Moisés estaba recibiendo de Dios la ley, el pueblo estaba haciendo otra cosa, se estaba pervirtiendo. Y entonces allí es donde está esa comparación. Ese Moisés del que habla es el mismo Moisés al que el pueblo no escuchó y que ahora sí pretenden escuchar, ¿sí? Estos son algunos aspectos que aparecen de fondo en todo el discurso que hace Jesús. Les muestra, en otras palabras, esa manera incongruente como ellos viven su conducta, ¿sí? Él se presenta como el Hijo de Dios, lo garantiza con sus milagros, lo garantiza con su íntima relación con Dios, lo garantiza con esa manera como las Escrituras lo han manifestado, y ellos no le están recibiendo. Lo que nos dice el versículo 43 también. Y al final termina diciendo, si otro viniese en su propio nombre presentándose como Mesías, lo recibirían. ¿A qué se refiere esto? Se refiere, puede ser, a otros Mesías. La iglesia por mucho tiempo lo interpretó como el anticristo, que serían capaces de recibir a otro como si fuera el Cristo cuando no lo era. Estas palabras se terminaron convirtiendo en una profecía. De hecho, en los apóstoles, los Hechos de los Apóstoles, en capítulo 5 y en el capítulo 21, y también en algunos textos antiguos como de Josefo y de Eusebio de Cesarea, hay varios momentos en que se cita la cantidad de falsos mesías que fueron aceptados, digamos, en cierta manera, por el pueblo. Se habla de que al menos fueron 64 falsos mesías, de los cuales se conocen por lo menos de la mitad nombres, llegando hasta el extremo de que ellos fueron capaces de escuchar a otros como mesías, porque muchos de los maestros de la ley aceptaron a estos como mesías y no aceptaron a Cristo, que traía pruebas como sus obras, sus milagros, sus signos de que Él era realmente. Y al contrario, lo que hicieron fue atribuirle al Belcebú, al mal, aquellas obras que hacía el Hijo de Dios. Una actitud contraria a Cristo que hoy nosotros podemos catalogar como el pecado contra el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo esté hablando, el Espíritu Santo nos esté mostrando el camino y nosotros andemos creyendo completamente lo contrario. Cerrar los ojos a todo lo que es evidente y hacernos voluntariamente ciegos a la verdad. Como contemplación, apreciado pueblo de fe, los invito a que hagamos un momento de contemplación personal en la iglesia o en nuestra casa, con algunas inquietudes o preguntas basadas en este texto. ¿En verdad acepto a Jesús como mi Salvador, como el Hijo de Dios? ¿Realmente lo descubro como el Hijo de Dios? Estoy buscando esa presencia del Mesías esperado y ya patente en el Nuevo Testamento. Busco ese encuentro con las Escrituras para que me ayuden a descubrir a Jesús como Mesías, o más bien las busco para descubrirme a mí y a lo que quiero hacer y vivir con mi vida sin pensar en lo que Dios me pide que yo haga. ¿Qué sentido le doy a ese Mesías presente en la Eucaristía, por ejemplo? Él es mi Salvador, Él es mi alimento. ¿Lo entiendo así en mi vida diaria? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué me falta para conocerlo más? ¿Qué puedo hacer para que ese Señor, ese Dios se me manifieste hoy y para descubrir sus signos y milagros? ¿Cómo puedo que mi oración me acerque más a Dios? Apreciado Jesús, estamos en tus manos. Queremos darte gracias por el deseo que nos das en el corazón, ese deseo vivo, ese fuego para vivir cada vez más cerca de ti. Ayúdanos a descubrirte, a tener necesidad de ti, a tener sed de ti. Ayúdanos a que la oración nos ayude a encontrarnos y a encontrar la paz de nuestras almas turbadas, de nuestras almas que se encuentran insaciadas por las aguas de este mundo que no nos llenan de paz. Ayúdanos a crecer en nuestra fe, nuestra esperanza y la caridad. Amén. Gracias, apreciado pueblo de fe, por estos minutos que dedican a la meditación. Pedirles que, vivamos este tiempo como acción del día, llevemos a la práctica algunos de estos textos, vivamos el día descubriendo que Jesús es el Hijo de Dios y que el mejor testimonio lo da la Escritura, la palabra de Dios. El mejor testimonio lo da el mismo milagro que Jesús hizo en el antiguo y sigue haciendo en nosotros.
Señor, nos llene de bendiciones en esta jornada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.